Nuevos antecedentes en el caso de Eduardo Cruzcoque y sus dos hijos. Hay más información con Ana María Silva, Anita. Te escuchamos. Hola Pri, hola Red P. Sí, antecedente exclusivo de tu día que tenemos y que se trata de una prueba que yo me atrevería a decir complicaría muchísimo al único imputado Jorge Ugalde en este caso, que sin duda es de los más tremendos que hemos visto en los últimos años, que es el triple homicidio en la comuna de La Reina, que es de la familia Cruzcoque, Eduardo y sus dos hijos. Fíjate esta información muy importante que está en la carpeta y se trata de una petición que hizo Jorge Ugalde al médico de su padre, al médico de cabecera de su padre, le hizo una petición por un medicamento. El medicamento era nada menos que Sopiclona. Medicamento que él no toma, según lo que ha declarado en todos los informes, por ejemplo en Gendarmería, al momento de entrar a la cárcel. Y medicamento Repe Pri, que habría estado, que está presente en la autopsia cuando le hicieron la revisión a los hijos de Eduardo Cruzcoque, estos jóvenes de 17 años que fueron brutalmente asesinados en La Reina en octubre de 2025, Rep. Así, particularmente entonces la presencia de un medicamento, el Sopiclona, esto de todas maneras abre otra línea investigativa. ¿Tú tienes más antecedentes, José María? Sí, a ver. Aquí lo que estamos viendo es la posibilidad de uno de los aspectos más difíciles de este caso, que ha sido vincular lo que sería una hipótesis, ¿no es cierto?, una suerte de hipótesis del caso a pruebas específicas. Porque ¿qué es lo que sabíamos originalmente? Y aquí quiero invitar a Darío a que veamos en el Wall. Sabíamos que en el examen toxicológico de los menores de edad se habían encontrado tranquilizantes, calmantes, ¿no es cierto?, para adormecerlo. ¿Qué es lo que dice el mensaje de WhatsApp? Para que vayamos hilando esta historia, ¿no? Construyéndola. Otra cosa, este es un mensaje que le manda Jorge Ugalde al médico de su papá, ¿ya? Otra cosa le dice, y disculpe lo patudo, estoy tomando Sopiclona 3 miligramos para dormir, pero al partirla me queda un sabor tan amargo que ya le tengo un poco de fobia. Entiendo que Solpidem no tiene ese sabor. ¿Usted podría recetármelo? Mi doctor está separándose y lo tengo perdido. En el fondo le dice, oiga, aprovechando que estamos hablando de esto, oiga, mire, me receta este medicamento, ojo, medicamento controlado, receta retenida. Sí, pero además con la intención de buscar un medicamento que no tuviera sabor. Y que no tuviera sabor. Exactamente. Para no ser detectado. Entonces aquí claramente, Anita, por supuesto que se enciende una luz de alerta, porque efectivamente esto es parte importante de la investigación. Mira, hace muy poco estuvimos acá, en el Centro de Justicia, porque la familia de Ugalde, quiero decir, las personas que lo defienden, su abogado Marcelo Castillo, el hijo de Trinidad, que es su señora, su hijastro, estuvieron acá pidiendo ciertas diligencias que no se había hecho según la Fiscalía. Por ejemplo, ellos se dieron cuenta que la parte querellante, los abogados de, por ejemplo, Carolina Grele, tenían información que ellos no tenían en su radar, WhatsApps. Y habían WhatsApps que ellos no habían leído. Efectivamente, piden un disco duro, pero dentro de estos WhatsApps, fíjate que yo me entero por otro lado que además estaban estos mensajes que son demoledores, yo te diría, con Cruzcoque y este médico que no era su médico tratante para empezar. Entonces, eso es muy relevante porque se acredita que Ugalde pidió la Sopiclona y que fue la droga que se encontró en el cuerpo de los niños. Los niños no tomaban, los jóvenes, son unos jóvenes de 17 años, claro. Eran unos jóvenes de 17 años, no tomaban este medicamento. Ha sido súper clara su madre, de hecho, en las declaraciones, porque algunos tenían, uno de ellos estaba en situación de discapacidad, entonces tomaban distintos medicamentos, pero ninguno era una droga de sumisión. Claro. Pri, seguimos reconstruyendo el caso. Primer paso, WhatsApp. Todo partiendo de una lógica inicial. En el examen toxicológico de los menores hay drogas que habrían permitido someterlos, drogas de sumisión. Pero usted dice, bueno, es un WhatsApp. ¿Esto se llegó a concretar? Vamos al siguiente paso, Darío. Aquí en la pantalla tenemos la receta médica. Porque no solo se le solicita, la receta médica se termina entregando. Este tipo de receta es una receta que se entrega de manera electrónica, ¿ok? Donde además uno ve los detalles. Aparece el medicamento,
aparece la edad y el nombre de la persona a la que le están recetando. Sí, y por lo que vi en la fecha, que es importante, la fecha de la receta fue el 24 de junio. Efectivamente. Entonces también yo me imagino que en el allanamiento que se hace en la casa también debe ser fundamental, y aquí me puede ayudar Mauricio Soto, es buscar la caja de ese medicamento para saber cuántos él como persona pudo haber tomado o cuántas pastillas faltan, si es que efectivamente se las pudo haber proporcionado a estos dos jóvenes. Claro, aquí hay que recordar que Jorge Ugalde bota en una bolsa, ¿cierto?, evidencia. Evidentemente, la ropa que él usaba ese día, posiblemente el arma homicida, sí, ¿cierto? Y lo más probable que dentro de eso también los medicamentos que utilizó. ¿Y por qué? Aquí reconstruyamos cosas. Aquí la reconstrucción horaria es lo que a Jorge Ugalde lo tiene como principal imputado. Si aquí no olvidemos algunas cosas. Él compra una máscara, él compra una pistola, esa pistola está en el sitio de suceso, esa máscara está en el sitio de suceso. Después la máscara fue encontrada en su dormitorio y además con manchas de sangre que resultaron que tenían ADN de Cruz Coque. Y además una prueba indiciaria, ¿cierto?, que levanta la PDI, la Brigada de Homicidio, junto con la prueba pericial que hace la CRIM, y que esto se transforma después en evidencia, es cuando encuentran dentro del dormitorio principal, en el baño, encuentran un collet con sangre que empata el ADN de Cruz Coque con el ADN de Jorge Ugalde. Entonces, ¿y por qué este collet? Este es un collet que estaba en la manilla como ornamentación de la casa, un collet que estaba puesto en la manilla, que lo encuentran, ¿cierto?, con manchas... un collet para agarrarse el pelo. Sí, pero estaba de adorno en las manillas, ¿cierto? Y esto estaba con sangre. Y además de eso, dentro del baño estaba también la manilla del baño con sangre. Ahora... ¿Y era sangre de Jorge Ugalde? De Ugalde y de Cruz Coque. Ya. En su declaración nunca reconoce Jorge Ugalde quien entró al dormitorio, ¿cierto?, y que menos entró al baño. Y que dice él, nunca toqué yo el cuerpo de Cruz Coque. Entonces, la relación horaria es muy fundamental, porque la relación horaria indica que la casa tampoco nunca estuvo sola. Porque cuando él dice que estaba durmiendo, en el fondo... Estaba planificando el homicidio. Recordemos que hay una cámara que a las 14:30 horas da luces, ¿cierto?, que camina Cruz Coque con su hijo, ¿cierto?, va a un negocio y regresan a las 14:40. Bueno, en ese intertanto se supone que Jorge Ugalde podría haber suministrado alguna droga a Federico, que es el hijo que estaba dentro del inmueble. Y que después, ¿cierto?, se produce esta droga que ya debe haber estado en alguno de los elementos que ellos consumieron, porque estaban en el horario de almuerzo, ¿cierto?, y que les puede haber afectado. Ningún testigo, y esto quiero recalcar, ningún testigo de oída, digamos, los vecinos, refiere haber escuchado algún ruido, ¿cierto?, relacionado con alguien que gritase, ¿cierto?, producto de las heridas cortopunzantes que reciben, que son las que le causan la muerte a Cruz Coque. Pero en el fondo, todas las pruebas indiciarias que hay, que se levantaron, todas las pericias y que se transformaron en evidencia y que hoy son parte de la prueba fundamental que tiene la Fiscalía, dan luces de que solamente hay un imputado conocido, que sería Jorge Ugalde. Ahora, Anita, tú que tuviste acceso a la carpeta investigativa completa, ¿se encontró alguna caja de Sopiclona o en la casa de Jorge Ugalde o quizá en la casa de Eduardo Cruz Coque, o no se dio con esa caja? Porque yo me imagino que también dentro de las pericias que hace la policía es revisar en las distintas farmacias que hay ahí en la zona, si es que él compró, o probablemente hasta su tarjeta de crédito muchas veces, o tarjeta de débito, puede quedar algún registro de eso. ¿Se sabe algo de esa búsqueda? Es que esta información es muy reciente, como te digo, está en la carpeta, pero es muy reciente y tiene que ver con las revisiones que se hacen de un disco duro que pide una de las partes. La otra parte, la defensa de Ugalde, lo pide acá en el Centro de Justicia cuando nosotros vinimos por distintas diligencias en el marco de una garantía de cautelares que ellos estaban pidiendo. Entonces allí se dan cuenta que faltaban WhatsApps y era sencillamente que no habían pedido un disco duro en donde estaban estos mensajes, que fíjate, sale el de la receta de Sopiclona, que fue en junio de 2025, esa petición.
¿Qué es lo que decía la defensa cuando vinimos? La última vez que conversamos con ellos, con el abogado Castillo, por ejemplo, con el hijo de Trinidad Cruz Coque, que ellos sostienen, por supuesto, que Ugalde es completamente inocente. Lo que nos explicaban es que hay distintos antecedentes que ellos quieren que además se incluyan. Por ejemplo, habíamos hablado de que la parte querellante decía que Trinidad Cruz Coque había intentado envenenar a Eduardo Cruz Coque, su hermano, hace un tiempo. Con unos helados. Lo que ellos decían en esta audiencia en donde estuvimos es que la Clínica Cordillera había confirmado que no hubo ninguna sustancia relacionada con envenenamiento, sino que le dieron un paracetamol y se fue a su casa con un dolor de guata. Esos antecedentes y otros más, que ya se los voy a ir contando, fueron los que pidieron en esta garantía de cautelares, PRI. A ver, varias cosas. La primera es una prueba más respecto a un contexto genérico y por lo tanto esto no significa necesariamente que una persona es responsable de la cuestión y la presunción de inocencia. Es que la persecución o la obtención de pruebas en este caso ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil y por lo tanto tenemos que aquí ver que hay un imputado efectivamente que está formalizado, que está con medidas cautelares, pero insisto, lo que tiene que hacer la Fiscalía es reconstruir una realidad con pruebas que son faltantes, como muy bien decía Mauricio, pero que hay un principio básico, que es la presunción de inocencia. Y mientras no tengan todas las pruebas que vayan en una dirección de culpabilidad, va a seguir la formalización. Lo que tiene que hacer, insisto, aquí la Fiscalía es recopilar y hacer un círculo, es decir, con piezas faltantes y reconstruyendo una historia. Y obviamente la receta, el medicamento, sirve, suma, la respuesta es sí, por supuesto. Y tiene que reconstruirla más allá de toda duda razonable. Así es. Para lograr una condena. Claro. O sea, porque, a ver... O sea, reconstruirla y que eso sea acompañado de pruebas, porque puedo generar un cuento muy perfecto, pero si no me acompañan las pruebas, ¿qué pasa? Es que en la mayoría de los casos tú no vas a tener un video de lo que ocurrió. Claro. Lo que tiene que hacer siempre la Fiscalía es reconstruir un relato Y pruebas científicas. sostenido en pruebas científicas Sí. que le permita al juez decir, esto a mí, más allá de toda duda razonable, me permite establecer Claro. que usted es culpable. Y en base ¿Ya? a las contradicciones probablemente que tenga en ¿Cuál ese es un relato? elemento clave que creo que Anita puede tener más antecedentes? Hasta donde tengo entendido yo, a él se le pregunta en una de las interrogaciones que se le realizan a Ugalde si él consumía alguno de estos fármacos. Y la respuesta de él es que no. Ah, mira. Anita, Y ahí hay una contradicción, Claro. Anita. Claro, de hecho, totalmente. Primero no eras un médico tratante. Eso es lo que comienza a sembrar dudas. Entonces, primero no eras un médico tratante. Luego pide esta droga de sumisión. Pero lo otro importante, es que estoy buscando un documento, es que él declara otros medicamentos, fármacos que fueron ajustando, respuestas favorables en cuanto a peritajes psiquiátricos. Estoy revisando estos documentos que no puedo mostrar, pero que en donde destaca otros medicamentos, ansiolíticos, por ejemplo, no destaca ese en específico. Mucho menos destaca, o mucho menos coincide con los medicamentos que tomaban estos jóvenes. Por eso siempre se habló de que algo pudo haberles pasado a la hora de someterlos a semejante crueldad a la hora de morir, porque estarían con algo. Siempre se dijo eso. Cuando sale Claro. el informe toxicológico, se dan cuenta que están un medicamento más que ellos no tomaban. Tomaban Claro. algunos medicamentos, como te decía, porque uno de ellos estaba en situación de discapacidad, tenían otras afecciones, pero nunca una droga de sumisión. Y eso es lo que siembra esta duda. ¿Para qué pide Pero este ¿sabes medicamento qué? un médico que no era su médico tratante en junio? Y justamente el mismo medicamento es el que sale en el Ya. informe de los jóvenes. esta es otra prueba que se suma, digamos, a la búsqueda de establecer responsabilidades por Así parte de es. la Fiscalía sobre el señor Ugalde. Obviamente, yo estoy contigo, Claudio, aquí la presunción de inocencia tiene que primar siempre, ¿no es cierto? Pero aquí lo que estamos viendo, y esta es una pregunta para ti, Anita, estamos viendo que hay muchas pruebas que le juegan en contra para la inocencia del señor Ugalde. Señales de forcejeo, que estaba en la casa, que la huella digital en la manilla, que la máscara, que la pistola de juguete. O sea, son letreros gigantes que apuntan a él. Pero yo me imagino que la defensa debe tener su propia hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis de la defensa?
Ellos decían ese día que estuvimos acá que estaban buscando el responsable. La hipótesis Claro, es que sí. lo dice Dicen, su hubo un señora. homicidio, pero no es el responsable. No es el responsable nuestro padre o nuestro padrastro, que vendría siendo Jorge Ugalde. Claro. Porque ellos lo que comentaban es que no iban a descansar, que estaban viviendo un infierno como familia. Trinidad Cruz Coque conversó en exclusiva con Canal 13, con Carolina Acuña. O sea, ella dio unas declaraciones súper importantes y allí también, me acuerdo, Repe, lo que tú dices sobre las lesiones. Tanto Trinidad, la señora de Ugalde, como Ugalde dijeron versiones distintas en cuanto a las heridas que él tenía en su nariz, los golpes que él tenía. Unos decían que estaba jardineando, otros decían que no sabe cómo se lo hizo. Me acuerdo de ese dato que era súper importante también. Anita, es que lo que tú señalas es clave, es crítico. Aquí una de las garantías básicas que tiene nuestro sistema del imputado es el derecho a guardar silencio. Y aquí hemos visto, no olvidemos que la cónyuge de uno de los imputados también es imputada. Y renunció a su derecho a guardar silencio en términos muy prácticos al dar una declaración, al dar una entrevista con medios de comunicación. Entonces aquí estamos hablando que no solamente ella, sino también el imputado principal ha declarado. Él quiere, la defensa quiere entregar una tesis alternativa, quiere entregar una teoría del caso alternativa a la Fiscalía, y yo creo que va en esa dirección. Lamentablemente, y aquí estoy contigo, Repe, es que pareciera que las pruebas van en el sentido completamente opuesto a sus intereses. Claro. Aquí hay varias aristas. Lo que ellos decían, Claudio, es que faltaban otros testigos. Decían que por qué otros imputados como los vecinos, como los otros arrendatarios, decían ellos que faltaban otros testigos, que por qué no apuraban esas diligencias. Y eso es lo que preocupa a la defensa de Ugalde. Que como dice Claudio, todo está apuntando a él y por qué a nadie más. Yo me acuerdo que le pregunté al fiscal Lana ese día, fiscal, pero hay un tema que a mí no me cuadra con el tema de la herencia, porque ellos tenían una sociedad de quién heredaba, si Eduardo, sus hijos, la ex señora de Eduardo, que es la mamá de los niños. Y él me decía, a mí no me importa, me dijo Lanas, a mí no me importa el tema de la herencia. Eso ya no es relevante para nosotros. O sea, lo relevante son las otras pruebas. Yo no sé si no es tan relevante porque siempre tiene que haber un móvil. Podría ser un móvil. ¿O no? Sí, mira, que básicamente, a ver, si yo lo que sitúo, bien dice Claudio, ¿cierto?, la presunción de inocencia, sí, evidentemente. Pero aquí la prueba indiciaria, primero que encuentra la brigada de homicidio, encuentra un escenario montado. Un supuesto suicidio con un arma de fuego que no es tal porque es un arma de plástico que estaba en el sitio de suceso. Esta arma de plástico comprada por Jorge Ugalde, que está en las pericias que se hicieron, ¿cierto?, el seguimiento por cámara, y que él no reconoce. Él en su primera declaración y segunda declaración no reconoce haber comprado el arma, y cuando la brigada de homicidio dice, oiga, si aquí está usted, pues, comprando el arma. Ah, es que no me acordaba. Después, la máscara. Sí, él dice, yo compré una máscara. Pero la máscara tenía dos evidencias que son fundamentales. Dos pericias que hace, que es la sangre, ¿cierto?, por la parte de afuera, pero sangre por la parte de adentro. Y eso es fundamental. ¿Por qué por la parte de adentro? Porque cuando tú te sacas la máscara, ¿cierto?, quiere decir que la persona, el tercero, ¿cierto?, que es autor de este homicidio, ¿cierto?, tiene que haber tenido contacto con el cadáver, ¿cierto?, con la sangre, para haber dejado la sangre dentro de la máscara. Y esta prueba, el ADN empata con el cuerpo, ¿cierto?, de Cruz Coque. Ahora, esa máscara es encontrada dentro del domicilio y dentro de la pieza de Jorge Ugalde, en una vitrina guardada, ¿ya? Entonces, ¿Mauro? Aquí, déjame terminar con este. Hipotéticamente, tiene que haber ingresado una persona entre las 17:28 y las 17:30, porque a las 17:28 sale Ugalde y a las 17:30 llega Óscar Caviedes, que es el arrendatario, a la casa. Entonces, entre las 17:28 y las 17:30 entró una persona, mata, ¿cierto?, asesina a 3 personas, mata a 2 personas, ¿cierto?, a 2 niños, ¿cierto?, y mata a Cruz Coque, lo que viablemente es imposible. Entonces, si la teoría de la defensa... Y no entró por la puerta, porque los vio en la puerta. La puerta no tenía nada. No estaba nada. forzada. Tendría que haber saltado la pandereta. Los testigos de oída nunca refieren de que hay golpes en nada, salvo los arrendatarios que dicen que a esa de las 3 de la tarde ellos escuchan un golpe y que asimilan como que están cazando un ratón. Eso lo dicen en su declaración ambos, Óscar y Elena. Entonces, la verdad que
toda la prueba indiciaria, toda la pericia que se ha realizado, todo el levantamiento de cámara, te sitúa en un contexto. Y además, el Servicio Médico Legal fija la data de muerte entre ciertos horarios que coincidentemente es la hora que estaba Jorge Ugalde, porque él dice que estaba durmiendo en ese horario, que estaba en la casa. Entonces, la casa técnicamente estuvo sola, técnicamente, por 2 minutos. Anita. Sí, mira, a propósito de la máscara, que esa fue parte de las diligencias que la defensa de Ugalde quiso destacar acá el día que, como te decía, vinimos a esta cautelar de garantías. Y nos decían, la máscara tenía sangre que correspondía efectivamente a Eduardo Cruzcoque, pero no tenía materia o residuos orgánicos, digamos, que los vinculara o que lo vinculara con Jorge Ugalde. Y eso fue parte de lo que ellos querían que se acogiese acá en cuanto a las pruebas. Ya, o sea, el argumento es, sí, tiene sangre del señor Cruzcoque, pero no tiene nada de material genético Por otras razones. De Ugalde. Exacto. ¿Eso? Exacto. Claro, pero fíjate... Exacto, pero hay otro antecedente. Sí. Sí, fíjate Dale, lo lógico es que, mira, significaría que un tercero ingresa a tu habitación, saca la máscara, encuentra esta pistola, ¿cierto? ¿Con qué objeto? Porque la pistola no es de materia del homicidio, es una pistola de plástico, ¿cierto? Pistola y máscara que tú compraste, pero que tú niegas. O sea, la pistola él la negó, nunca dijo, fue a comprar un encendedor, dijo a los chinos. Entonces, la verdad que, insisto, existe la presunción de inocencia, pero toda la evidencia, ¿cierto? Todo lo que se ha levantado da luces de que... Y la relación de hechos versus la relación horaria es lo que te mata el relato, en el fondo. Claro, lo que pasa es que además, ¿sabes las cosas que son... siempre llaman la atención en estas cosas? Por ejemplo, la declaración que da Trinidad Cruzcoque, ella no tiene ni una duda que no fue su marido o su pareja. No tiene ni una duda. Es más, una prima de ella, Marta Lago, dice también que hay un asesino suelto en este minuto. O sea, la convicción de los que están por ese lado es enorme. O sea, pese a toda la evidencia que tú dices, ellos están en la convicción plena de que él no fue. Entonces, chuta. Pero mira, como... fíjate, es más aún. Yo sigo poniendo indicios y pericias que se han hecho. Él, después que sale de la casa, ¿cierto? Que está posicionado en los videos, 17:30, 17:35, lanzando la bolsa al canal San Carlos, 18:45 él regresa a la casa, después de haber paseado su perro, ¿cierto? Y él dice en su declaración que cuando llega a la casa, ¿cierto? Suelta a su perro y él ve el cuerpo, ¿cierto? De Cruzcoque y después va a la habitación, no toca nada, ¿cierto? Y llama a Carabineros de inmediato. Y eso es falso. 18:45 está fijado el horario que llega a su casa por las cámaras y él llama a las 19:13, llama a Carabineros. O sea, hay 28 minutos que él estaba... No, 1 hora y 28. Dijiste 17 y 19. No, 18:44, 18:45 regresa a la casa, 19:13 llama a Casi Carabineros. media hora después. Y en esa media hora él llamó No a hay su explicación. señora, Él llamó dice, a otras personas. No, a la señora de él la llama a las 20 horas con 9 minutos. Llama a la señora de él dándole cuenta de que estaba muerto su hermano, ¿cierto? Y sus sobrinos, 20:09. O sea, y además todos escuchamos el llamado telefónico que hace él a nivel 133 de Carabineros. 19:21 llega Carabineros y se ve en la filmación que aparece este señor saliendo, ¿cierto? Y dice, sí, aquí hay un cuerpo, aquí... Entonces, también una frivolidad tremendo. O sea, Sí, como había como una desconexión emocional. Sí, los expertos en psicología, yo no soy experto en psicología, pero los expertos hablan de una personalidad perversa. Alguien que planificó, evidentemente, el llamado a Carabineros, lo planificó, tuvo más de 28 minutos, ¿cierto?, planificando cómo llamar a Carabineros. Porque así, mira, él trata de engañar a la criminalística, trata de engañar a la ciencia forense. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú tienes hechos relevantes que te hacen
todo un relato, ¿cierto? Todo un seguimiento con cámara. Entonces, la verdad que tratar de engañar... Yo te veo tan convencido, Mauricio. No, es que he seguido a mí bien otra el cosa caso. que me cuesta entender... He seguido bien el caso, por eso claro. lo hablo con convicción. No, sí, yo te veo súper convencido. Yo voy a respetar la presunción de inocencia. Cuando el tribunal me diga lo contrario, le atribuiré lo que se le atribuirá. Pero lo que a mí me llama la atención, entre otras cosas, es que si él efectivamente, pongámonos en el caso hipotético de que él efectivamente planificó esto. Oye, pero hizo todo mal. Es que es demasiado burdo. Por eso también el beneficio de la duda puede caer, porque ¿cómo tan es como... Es que, Repe, el beneficio de la duda siempre tiene que estar. Sí. Siempre. Mientras no exista una sentencia, siempre yo tiene... estoy de acuerdo contigo, pero por eso en el caso hipotético... Pero que, a ver, hemos visto en la última década varios casos en que ha habido un enjuiciamiento público respecto a una persona. Estoy haciendo el contrapunto, no significa que yo necesariamente piense eso. Pero hemos visto un enjuiciamiento público en que ahí han ido a juicio oral, Región de los Lagos, recuerden, incluso hicieron una serie Netflix sobre eso. Sí. Y la persona salió inocente. Sí. Entonces, pueden haber muchos errores, pueden haber muchas pruebas indiciarias que indiquen en una determinada dirección. Aquí el desafío lo tiene la Fiscalía, porque no basta con un medicamento, no basta con una máscara, no basta con ir a comprar a un molchino, no basta con pasearse por la calle a una determinada hora. Es necesario reconstruir un rompecabezas. Y ese es el desafío que tiene hoy día la Fiscalía. Si fuera tan simple, la acusación ya estaría lista. Y la defensa establece que muchos de estos hallazgos son circunstanciales. Circunstancial quiere decir algo que a lo mejor puede hacer sentido para la teoría del caso no lo buscaban, de la Fiscalía, pero justo lo encontraron. pero que no necesariamente está relacionado ni prueba una cosa fundamental, ¿no es cierto? La autoría y el móvil. Porque respecto al móvil, estamos hablando de la herencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice la defensa respecto al móvil? No, porque fíjese que incluso en cómo se dieron los hechos, no se sigue la sucesión que se estableció. ¿Ya? Eso es lo que dice la defensa. Y por tanto, el móvil que ustedes establecen también es circunstancial. Pues si ustedes dicen que este era el móvil, el asesinato tiene que haber ocurrido en un determinado orden. Y ese orden no se dio. Después, respecto a cómo se ejecuta la acción, la defensa lo que está diciendo es: uno, tú no estás probando que esta persona es autor. No has encontrado en la escena del crimen rastros de ADN. Ninguno. No has encontrado un arma o un objeto contundente que haya sido ocupado para, por ejemplo, dejar inconsciente a las José personas María, y quitarle la recuerda, vida. en la escena del crimen sí se encontró ADN Sí, en la ADN. manilla de la puerta de la habitación de... Una huella. Hay Una ADN. huella. No, hay pero ADN. estamos, Pero una huella de pero él. estamos hablando de una familia que vive en el mismo conjunto habitacional. Pero era una huella con sangre. Pero la huella no tiene data dentro de la investigación. O sea, No, tú sí, podrías sí, decir que ocurrieron mira, si otras yo- circunstancias que José llegaron a que María, esa huella sí, estuviera. José María, O sea, si yo